Primeros en llegar, últimos en irnos, como dijo Camilo Castellanos en el cubrimiento especial de JP Stay en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Es que aquí en JP Stay estamos desde mucho antes del inicio de la Copa del Mundo, que será el 11 de junio entre México y Sudáfrica, en el mítico Estadio Azteca del Distrito Federal, la Ciudad de México. Y esta cobertura especial comenzó anoche con el amistoso en Harrison entre Ecuador y Arabia Saudita. 2-1 ganó la selección de BKCS. Y a los 34 minutos, Jackson Poroso colocó el primero para el cuadro del hermano país. En el minuto 50, el jugador Anthony Valencia marcaba el 2-0. Y el descuento de Sultan Mandach para el equipo de Arabia Saudita. Mientras tanto, al otro lado de los Estados Unidos, en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, California, el conjunto mexicano derrotando por la mínima a la selección de Australia. En el minuto 27, Johan Vázquez colocaba el tanto de la selección mexicana en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, que es la localidad que queda en Los Ángeles. Y en otros amistosos, por ejemplo en Glasgow, la selección de Escocia derrotó 4-1 a la selección de Curazao, la Holanda del Caribe. Pero el cuadro visitante comenzó ganando en el minuto 16 con la anotación del jugador Gunn. En el minuto 37 expulsaron al jugador Jürgen Locadia. En el minuto 44, Curtis marcando el empate. En la segunda parte, los jugadores Scatlan en el minuto 58, en el minuto 63 se fue de doblete. Y en el minuto 80, el jugador Ryan Christine marcando el 4-1 marcador final. Por su parte, el viernes, la selección de Sudáfrica empató 0-0 con la selección de El Salvador. Como también quedó empatado el partido entre Bosnia y Herzegovina contra la selección de Macedonia del Norte. Otra selección que no se clasificó a la Copa del Mundo por vía repechaje de Europa. La selección de Irak derrotó también por la mínima 1-0 a la selección de Andorra. El tanto del compromiso lo hizo en el minuto 19 el jugador Alif Yusif. La selección de Irán se impuso frente a Gambia 3-1. Mientras tanto, la selección de la República de Corea, que también está sembrada en el grupo A con los mexicanos, con los sudafricanos y con los checos, derrotó a la selección de Trinidad y Tobago 5-0. Un partido también celebrado en los Estados Unidos, fuera de Corea del Sur, del otro lado del planeta. Los goles fueron precisamente los siguientes jugadores. Por ejemplo, minuto 39 y 42, el jugador Sun Yeon-min. En el minuto 64 lo hizo el jugador Cho Wen-sung. También en el minuto 76. También lo hizo el jugador Wang Hin-chan. En el minuto 74 de tiro penalti. Y en este momento en Zagalo están en el entretiempo del partido entre Suiza y Jordania. La selección de Suiza que está en el grupo B con las selecciones de Qatar, Bosnia y Herzegovina y por supuesto la otra anfitriona del mundial, la selección de Canadá. Derrota 3-0 a Jordania con los goles de Embolo en el minuto 27. El gol fue de tiro penalti. Minuto 32 el jugador Dan Nori. Y en el minuto 45 más 9 también de penalti lo hizo Xhaka. Y en JP Stay veremos hoy los siguientes amistosos después del cierre del Giro de Italia con título para Jonas Vingegaard. Alemania-Finlandia a la 1:45 de la tarde. Se juega en la casa del Main 05 el amistoso entre Alemania y Finlandia. Y a las 4:30 de la tarde el partido entre Brasil y Panamá en el mítico Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro, que el año entrante va a recibir el otro mundial, el de las mujeres. Y otro amistoso más que abrió precisamente en la jornada premundialista, la selección de Japón despidiéndose de su público en el estadio de Shijuku.
Hay que acostumbrarnos con este nombre de este nuevo estadio que queda precisamente en esta hermosa ciudad. La selección de Japón derrotando 1-0 a la selección de Islandia, una selección que también fue mundialista. Estuvo en un mundial, en el de Rusia 2018, compartiendo grupo con Croacia, Nigeria y Argentina. Pero el tanto del partido de la selección japonesa lo hizo en el minuto 86 el jugador Koki Ogawa. En este momento acaba de comenzar el torneo Esperanzas de Toulon con el amistoso que se está desarrollando en territorio francés. La selección de China derrota 1-0 a la selección de Arabia Saudita. Y otros amistosos más. Por ejemplo, el pasado miércoles la selección de Egipto derrotó por la mínima a la selección de Rusia. Lo mismo que la selección de Irlanda, derrotando 1-0 a la selección de Qatar. Y el resto de los amistosos tendremos a Kosovo y a Serbia. Kosovo, una corrección, va contra la selección de la República Checa, porque esta selección no pudo clasificar a la Copa del Mundo, va contra los checos, que va a abrir en Guadalajara frente a la selección de la República de Corea, y que ayer derrotó a la selección de Trinidad y Tobago 5-0. Cabo Verde frente a Serbia, la República Checa frente a Kosovo y Estados Unidos frente a Senegal. Mañana en el Estadio Uleval de la ciudad de Oslo, la capital de Noruega, donde se disputó precisamente la gran final de la Champions femenina entre el Barcelona 4, Olympique de Marsella nada. Van a jugar las selecciones de Noruega y la selección de Suecia, también que se clasificaron a la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. El último amistoso de la selección de Noruega será el próximo domingo a las 2 de la tarde frente a la selección de Marruecos. Tremendo amistoso. También el amistoso que nos ocupa, la selección de Austria frente a la selección de Túnez y Colombia frente a Costa Rica. No olviden esta gran fiesta precisamente que será la de despedida, la de nuestra selección nacional mañana después de las 6 de la tarde. También tendrá presentación de Morat con sus grandes éxitos, sus canciones. También tendremos amistosos como Turquía frente a Macedonia del Norte y el partido entre Canadá y Uzbekistán. Destacamos el gol de la selección de China, una selección china categoría sub-20 frente a una selección de Arabia Saudita categoría sub-23 que se prepara para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California en el 2028. Esta selección que es sub-23, no lo vayan a olvidar. A los 11 minutos, autogol del jugador Awad Dahal para el equipo de Arabia Saudita. Con este triunfo la selección de China está llegando a los primeros 3 puntos en el grupo A, porque le está ganando la selección sub-23 de Arabia Saudita. En este grupo también comparten las selecciones de la República Democrática del Congo, la selección de Túnez y la selección de Colombia. Y en el grupo B están las selecciones de Canadá, Costa de Marfil, Japón, Portugal y la selección de Venezuela. A las 11:30 de la mañana, la República Democrática del Congo frente a Túnez. Y mañana, desde las 8, Japón frente a Costa de Marfil. Y a las 11:30 de la mañana también nos corresponde a ver a las selecciones de Venezuela y Canadá. Esto por el grupo B. Mañana descansa la selección de Portugal. Y el martes debuta el equipo de César Torres pensando ya en lo que va a ser primero el Suramericano Sub-20 para clasificar al Mundial de la categoría que se va a desarrollar en Uzbekistán y en Azerbaiyán el año entrante y después el Preolímpico para luego clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles, California 2028. El debut de la selección colombiana frente a Arabia Saudita el próximo martes, el mismo día de la gran final del fútbol colombiano, Junior Nacional en el estadio Romelio Martínez. No se va a disputar en el Metropolitano porque siguen con esa mecánica de remodelación y ya oficial es elegida como sede precisamente de la gran final de la Copa Suramericana que se va a disputar en noviembre. Lástima que hubiera estado o el América de Cali o Millonarios, pero no, son equipos pequeñines. Ahora está o Santa Fe y Medellín en las manos de clasificar a la gran final. Esperemos que no sea otra vez equipos brasileños, argentinos o chilenos, qué sé yo. Pero la invitación también de JP Stay es observar también a esta selección de pelados para demostrarnos qué tanto han crecido.
Colombia frente a Arabia Saudita el próximo día martes a las 11:30 de la mañana. Tremendo amistoso que se nos viene, pero no, es un amistoso, es el torneo Maurice Rivelo, el Esperanzas de Toulon. Luego la selección de Colombia se va a chocar contra los chinos el próximo viernes a las 8 de la mañana. El domingo, es decir, de hoy en 8 días, 7 de junio, frente a la selección de la República Democrática del Congo, a las 8 de la mañana. Y cerramos frente a Túnez el próximo día miércoles, al mediodía, el próximo miércoles 10 de junio. Es decir, un día antes del comienzo de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. Hablamos ahora del fútbol chileno. Colo-Colo sigue viendo en popa. Derrotó ayer 4-2 a La Serena. El primero del partido lo hizo el jugador Víctor Felipe Méndez en el minuto 43 de tiro penalti. En el minuto 45+2 el empate lo hizo Bruno Gutiérrez. En el minuto 46 lo hizo Leandro Hernández. Minuto 50 Diego Rubio. Minuto 63 Lautaro Pastrana. Y en el minuto 90+2 autogol del jugador Lancillota. Por otro lado, Ñublense derrotó por la mínima 1-0 a Cobresal en el estadio El Cobre. El tanto del partido lo hizo el jugador Nacho Geraldino en el minuto 13 de tiro penalti. 0-0 empataron la Universidad de Concepción y el equipo de Unión de La Calera. Y el Estadio Nacional de Santiago, la Universidad de Chile derrotó 2-1 a Concepción. Los tantos de Eduardo Vargas, mundialista además, minuto 23 y 83, y el tanto también de Mario Sandoval, minuto 58. A las 11:30 de la mañana tendremos a Deportes Limache, subcampeón de la Copa Chilena, frente a Coquimbo Unido, equipo de Copa Libertadores que se clasificó con Tolima a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores. A las 2 de la tarde, Huachipato en Talcahuano, frente a la Universidad Católica, que viene de perder 2-1 frente a Colo-Colo el pasado domingo. A las 4:30 de la tarde, O'Higgins en Rancagua frente a Everton. Este equipo que se volvió famoso por eliminar el pasado martes a Millonarios, un equipo pequeñín y que se merece estar en la superchoza de los pequeñines con el América de Cali, porque no se admiten pequeñines, como justamente el titular que sacamos el jueves anterior. Y también cerramos con el partido entre Palestino y el Audax Italiano. Cierra precisamente la fecha que es justamente la fecha número 14. La número 14 sí del fútbol chileno. Y en el cierre de la Liga Peruana, en la fecha 17, Atlético Gau derrotó 1-0 a CD Maquegua. El equipo de Cusco derrotó 2-1 a ADT, 4-1 Garcilaso frente a Juan Pablo II y 1-0 Sports Boys frente a Comerciantes Unidos. Y el partido de la jornada nocturna sabatina fue entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo. A las 11 de la mañana, Melgar de Arequipa frente a Alianza Atlético. A la 1:15, Fútbol Club Cajamarca frente al equipo de Alianza Lima, que ya es campeón del primer semestre y estará en la Copa Libertadores del 2027. A las 3:15 de la tarde, Chancas frente a UTC Cajamarca. Y a las 5 de la tarde, Cienciano de Cusco frente a Sporting Cristal, el clásico del domingo, precisamente del fútbol peruano, para cerrar precisamente la jornada y toda la temporada, primera parte del fútbol peruano. Pero continúan con la Copa de la Liga, que reúne a los equipos de la primera y segunda división del fútbol peruano. En la Liga de Bolivia comenzó precisamente la fecha 10 de 13. San Antonio Bulubulo perdió 2-1 frente a Guavirá. Y el equipo de ABB no pudo con Alguaisueri, que derrotó 3-1. También tenemos un espacio para la Liga de Bolivia. Tanto Bolivia como justamente Chile, Perú y Venezuela no clasificaron a la Copa del Mundo. Pero nosotros estamos desde mucho antes, como lo dije al principio, del comienzo de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. Lo que viene en la Casa del Maíz 05, Alemania, Finlandia, 1:45 de la tarde. Después a las 4:30, Brasil, Panamá. Y cerramos con el partido entre Cruzeiro y Fluminense, también por el cierre del Brasileirao, antes de irnos a la Copa del Mundo. Todo eso únicamente aquí, en JP Stay ponemos todo.